Martes 3 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y en cuanto lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy empieza y termina con el encuentro de Jesús con las multitudes. Al principio, Jesús se queda con la gente a la que ha dado de comer para despedirla. Se ve que no se trataba de una despedida masiva, sino personal, y que requería su tiempo, por lo que retrasa su partida y envía por delante a los apóstoles. Al final, Jesús vuelve a encontrarse con las masas de gente que acuden a él cargadas de enfermedades. En medio de estos dos encuentros se sitúa, por un lado, su oración en soledad y, por el otro, el episodio de los discípulos en la barca con viento contrario. Podemos entender este enmarque como una llamada a la Iglesia, la barca de los discípulos de Jesús, al trato personalizado, a la oración y también a que no se cierre en sí misma ante los vientos contrarios que la zarandean. Es verdad que esta barca tiene muchos problemas. Con frecuencia navega en medio de las olas encrespadas, amenazada con irse a pique. Pero si está en medio del mar y afrontando esos peligros, es porque Jesús la ha enviado. La palabra de Jesús es siempre una llamada de salir de sí, ponerse en camino, afrontar riesgos. Pero en medio de la tempestad existe la tentación de centrarse solo en sí, en la propia salvación, viendo fantasmas que nos hacen gritar de miedo. A veces las tempestades son internas, como las envidias, los celos y las luchas por el poder de que nos habla la primera lectura de hoy. Son lepras que desfiguran el rostro de la Iglesia y requieren una oración de sanación. Entonces es fácil olvidar que, pese a los peligros, estamos en misión, enviados por el Señor y asistidos y acompañados por Él.
Nos falta fe para recordar que Jesús está con nosotros hasta la consumación de los siglos, que no está dormido, sino que está vigilante, respetando la libertad de las personas para acertar o equivocarse. Puede que queramos a un Jesús en pie, increpando al viento y las olas, y puede también que Jesús esté esperando a que nosotros hagamos nuestro trabajo. Seguimos pidiendo a Dios que quite el hambre del mundo. Decimos muy convencidos de estar haciéndolo bien: Padre, escúchanos. Le traspasamos a Dios nuestra obligación cuando ya nos ha dicho cómo quitar el hambre del mundo. Denles ustedes de comer. Pedimos la paz del mundo y olvidamos hacer nosotros nuestra pequeña paz con el vecino. Olvidamos porque no nos interesa recordar que la paz del mundo no es otra cosa que la suma de nuestras pequeñas paces individuales. Queremos creer que el que viene a nosotros andando sobre el ruido de la tormenta es un fantasma y nos da miedo. Sabemos que Él está cubriéndonos las espaldas hasta el final de los días, pero se nos encoge el ánimo por nuestra inercia a seguir sin hacer nada o haciendo muy poco. Y cuando nos invita a caminar por las olas a cada uno de nosotros, saltamos de la barca alegremente, pero apenas hemos puesto los pies sobre el abismo, dejamos de estar seguros y comenzamos a hundirnos. Jesús, retirado en la soledad de la oración, nos enseña con su ejemplo que el valor para afrontar los vientos contrarios se adquiere en el trato personal e íntimo con Dios, que fortalece nuestra fe. Tener fe no es un estado inamovible. La fe es una dimensión viva que puede crecer o disminuir, fortalecerse y debilitarse. Pedro tuvo la fe para lanzarse al mar encrespado, pero no la suficiente para caminar por las aguas. Le pudo más el temor que la confianza. Su fe necesitaba crecer y fortalecerse de la mano del Maestro, el que nos salva de las tormentas y los fantasmas, amaina los vientos y nos lleva a buen puerto. La peligrosa travesía, en todo caso, no ha sido en vano. Nos ha recordado, en primer lugar, que debemos estar siempre en camino, asumiendo riesgos. En segundo lugar, que ese estar en camino tiene un sentido de misión y de servicio. El Señor nos manda por delante para dar de comer a los hambrientos, anunciar el reino de Dios, la presencia de Cristo y sanar a los enfermos. Por fin, el mismo camino y los peligros afrontados han fortalecido la fe de los discípulos, que en la calma tras la tempestad pudieron confesar: realmente eres Hijo de Dios. Esa confesión de fe es la respuesta a las palabras de Jesús, el centro de toda la narración, y que debemos aprender a escuchar continuamente en nuestra vida. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Que Dios les bendiga y les proteja.